Salmos, el cántico del rey caído. Parte 2. La traición no entró gritando. Entró susurrando. David la sintió antes de verla. No fue un informe militar ni un mensajero ensangrentado. Fue una ausencia. Un silencio donde antes había lealtad. Un nombre que ya no aparecía en los consejos. Ahitofel. El consejero más sabio del reino. El hombre cuya palabra había sido, durante años, casi tan confiable como una respuesta divina. Cuando David preguntó por él, las miradas se desviaron. Ha pedido retirarse, dijo uno. Dice que es por prudencia. David no respondió. Sabía leer los corazones, porque había aprendido a desconfiar del suyo propio. Poco después llegó la noticia completa, cruel como un golpe sin aviso. Ahitofel había unido su consejo a Absalón. Su hijo. El campamento se estremeció. No era solo una rebelión política. Era una herida familiar abierta ante todo Israel. Absalón, hermoso, carismático, amado por el pueblo, había decidido alzarse contra su padre. El pueblo lo sigue, decían los mensajeros. Dicen que tú estás cansado. Que ya no eres el mismo. David cerró los ojos. No discutió. No maldijo. No gritó. Pidió un pergamino. Esa noche escribió con las manos temblorosas, no por miedo al enemigo, sino por el peso del amor traicionado. Cada palabra era un sollozo contenido. No pedía venganza. Pedía sostén. Oh Señor, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. El rey decidió huir. No fue una huida cobarde. Fue una retirada cargada de lágrimas. Abandonó Jerusalén descalzo, con la cabeza cubierta, acompañado por fieles que lloraban en silencio. El pueblo observaba desde los techos. Algunos oraban. Otros dudaban. Otros celebraban en secreto. En el Monte de los Olivos, David se detuvo. Miró por última vez la ciudad. No la maldijo. Oró por ella. Si hallo gracia ante tus ojos, susurró, tú me harás volver. Si no, aquí estoy. En ese momento entendió algo definitivo, los salmos ya no eran solo cantos personales. Eran el lenguaje de un rey destronado, de un padre herido, de un hombre que confiaba en Dios cuando todo lo demás se desmoronaba. Mientras avanzaba hacia el desierto, los ecos de sus propias palabras lo acompañaban, como un escudo invisible. Pero Absalón no era un enemigo común. Y Ahitofel sabía exactamente cómo destruirlo. En algún lugar de Jerusalén, se trazaban planes oscuros, precisos, casi infalibles. Y David, caminando entre polvo y lágrimas, estaba a punto de escribir el salmo más desesperado, y más confiado de su vida. El desierto no tuvo compasión. El sol caía como un juicio implacable y la arena se metía en la boca, en los ojos, en los pensamientos. David avanzaba con paso lento, rodeado de unos pocos fieles. Ya no había trono, ni muros, ni músicos. Solo el sonido de los pasos, y el peso de la persecución. Detrás de ellos, Absalón venía como una sombra creciente. Cada noche, David se apartaba del campamento. No quería que lo vieran llorar. Se arrodillaba sobre la tierra dura, alzaba el rostro al cielo inmenso y hablaba con Dios sin rodeos, sin títulos, sin máscaras. Tengo sed, confesó. No solo de agua. De ti. Y de ese clamor nació un salmo distinto. No hablaba de enemigos ni de justicia. Hablaba de vacío. De anhelo. De un Dios buscado no por obligación, sino por necesidad vital. Dios, tú eres mi Dios. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mientras escribía, algo cambió. El desierto seguía allí, pero ya no era solo un lugar de castigo. Se había convertido en un altar. Las noticias llegaban fragmentadas. Ahitofel aconsejaba a Absalón con precisión mortal. Cada decisión parecía cerrar el cerco. Humanamente, David no tenía salida. Una noche, agotado, se quedó dormido con el pergamino en la mano. Soñó con los días en que cantaba libremente, sin huir, sin culpa, sin corona. Al despertar, una certeza ardía en su pecho, Dios no lo había abandonado. Me acosté y dormí, murmuró. Desperté, porque el Señor me sustentaba. Escribió esas palabras con fuerza, como quien clava una estaca en medio del miedo.
Al amanecer, un mensajero llegó corriendo. Traía una noticia inesperada: el consejo de Agitofel había sido rechazado. Algo había confundido sus planes. El tiempo ganado era mínimo, pero real. David levantó la vista al cielo. No sonrió. Solo respiró hondo. Sabía que no era el final. La batalla decisiva se acercaba. Absalón no se detendría. La sangre de padre e hijo estaba a punto de encontrarse en el campo de guerra. Y sin embargo, en medio de esa tensión insoportable, David escribió otro salmo. No para pedir victoria. Para declarar algo imposible de entender para sus enemigos. Que podía acostarse sin miedo. Que podía dormir rodeado de amenazas. Que su paz no dependía del resultado. Mientras cerraba el pergamino, una brisa recorrió el campamento. El rey miró a sus hombres dormidos y comprendió. Aunque había perdido la ciudad. Aunque había perdido el favor del pueblo. Aunque había perdido a su hijo. No había perdido a Dios. Y eso cambiaría todo. El bosque de Efraín se alzó como un testigo silencioso. No era un campo abierto para maniobras elegantes. Era un laberinto de árboles retorcidos, raíces traicioneras y sombras profundas. Allí se decidiría todo. David observó el terreno con atención. Conocía la guerra, pero esa sería distinta. Antes del combate, llamó a los capitanes. Sed misericordiosos con el joven Absalón, ordenó, con voz firme. Por amor a mí. Nadie respondió. Algunos bajaron la cabeza. Otros apretaron la mandíbula. Sabían lo que pedía, y lo que costaría. Cuando los ejércitos chocaron, el bosque pareció cobrar vida. Más hombres murieron por el terreno que por la espada. Los gritos se perdían entre los árboles. La confusión era total. David no peleó al frente. Esta vez no. Esperó. Oró. Cada latido era una súplica muda. Entonces ocurrió. Absalón, montado en su mula, huyó entre las ramas. Su orgullo, su belleza, su cabellera, símbolo de su gloria, se enredó en un árbol. Quedó suspendido entre el cielo y la tierra. La noticia llegó como un cuchillo. Absalón está muerto. El mundo se detuvo. No hubo celebración. No hubo trompetas. No hubo cantos de victoria. David se retiró a la cámara superior de la puerta y lloró como rey y como padre. Hijo mío Absalón. Hijo mío, hijo mío. Clamaba. Quien me diera haber muerto yo en lugar de ti. Sus palabras resonaron más fuerte que cualquier salmo anterior. Eran crudas. Incontrolables. Humanas. Pero en ese llanto nació algo nuevo. No lo escribió de inmediato. No pudo. El dolor era demasiado fresco. Sin embargo, en el silencio posterior, David comprendió algo devastador y sagrado. Incluso la victoria puede ser una herida. Días después, tomó el pergamino. Esta vez no habló de enemigos externos, sino de un corazón quebrado. De un Dios que no desprecia las lágrimas. De una esperanza que no se apoya en resultados, sino en misericordia. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Los hombres murmuraban. Decían que el rey amaba más a su dolor que a su pueblo. Joab se lo dijo sin rodeos, debía levantarse, debía volver a ser rey. David lo hizo. Salió ante el pueblo con los ojos aún húmedos. No fingió fortaleza. Caminó con dignidad herida. Y el pueblo, al verlo así, comprendió algo que nunca habría aprendido con un rey invencible. Que el trono no salva del sufrimiento. Pero un corazón rendido puede sobrevivirlo. Esa noche, solo otra vez, David miró al cielo. La sangre había cesado. La rebelión había terminado. Pero los salmos aún no habían dicho su última palabra. El regreso a Jerusalén no fue triunfal. No hubo coronas levantadas ni multitudes eufóricas. El rey volvió despacio, como quien entra a una casa que aún guarda ecos de gritos antiguos. Cada calle tenía memoria. Cada muro parecía observarlo. David volvió al trono, pero no al mismo hombre. El palacio estaba intacto, y sin embargo, todo era distinto. Los músicos aguardaban en silencio. Los consejeros esperaban órdenes. El reino necesitaba estabilidad. Pero David sabía que antes de gobernar afuera, debía enfrentar lo que quedaba dentro.
Esa noche pidió estar solo. Se postró rostro en tierra. No como rey. Como pecador. No pidió explicación. No defendió su historia. No recordó sus méritos pasados. Solo confesó. Contra ti solo he pecado. Las palabras salieron pesadas, como si cada una arrancara algo profundo. No era un salmo para ser cantado en plazas. Era un clamor íntimo, un ruego desesperado por limpieza, no por castigo evitado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Al escribirlo, David entendió algo que cambiaría para siempre la manera en que Israel adoraría. Dios no buscaba sacrificios vacíos, sino corazones quebrantados. No perfección externa, sino verdad interna. El salmo se difundió lentamente. Y ocurrió algo inesperado. La gente no lo rechazó. Se vio reflejada. Hombres y mujeres comenzaron a orar con esas palabras. Ya no se escondían tanto. Ya no fingían ser fuertes delante de Dios. El arrepentimiento dejó de ser vergüenza y se convirtió en camino de regreso. David observaba todo con humildad silenciosa. No se proclamó restaurado. Caminó día a día. Gobernó con justicia, pero también con misericordia. Cada decisión llevaba la marca de quien ha sido perdonado, y sabe cuánto costó. Una tarde, al oír a los levitas cantar aquel salmo, David cerró los ojos. No por emoción. Por reverencia. Porque comprendió que ese canto ya no le pertenecía. Era para el adúltero arrepentido. Para el traidor quebrado. Para el que había tocado fondo y aún creía en la gracia. El rey respiró hondo. Había pasado por la culpa, el desierto, la traición y la muerte de su hijo. Y sin embargo, Dios seguía escribiendo con él. Pero aún faltaba algo. Porque no todos los salmos nacen del arrepentimiento. Algunos nacen de la espera. Y la espera. Estaba a punto de poner a prueba su fe una vez más.